El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su raíz a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estas hermosas 3 parábolas que Jesús enseña son para que la gente, los apóstoles, sepan qué es el reino de los cielos. Entonces pone 3 parábolas, una que es la principal y otras 2 más pequeñas que complementan la principal, es la siembra de la cizaña
en el campo mezclada con el trigo. Esa es la principal. Pero complementan la de mostaza y la de la levadura. Dos cosas tenemos que aclarar para entender esta parábola de Jesús. Primero, ¿qué es el reino de los cielos? Segundo, ¿qué es la cizaña? Y vamos a entender la parábola. El reino de los cielos, Jesús muchas veces lo había enseñado. Dice, el reino de los cielos está dentro de ustedes. No anden buscando el reino de los cielos por afuera. Está dentro de ustedes el reino de los cielos. Y aquí dice, el reino de los cielos se parece a un campo que un hombre sembró, etc. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la gracia de Dios que está dentro de uno como una semilla pequeña en el alma, que debe crecer y desarrollarse hasta llegar a uno a la santidad, dejar que Dios lo santifique. El reino de los cielos es también todos aquellos que están sometidos al reinado de Dios, al reinado de Cristo. Reino de los cielos es el reino de Dios, es decir, aquellos que están en gracia y sometidos a la voluntad de Dios. Por tanto, el reino de los cielos también es el cielo. Es el cielo y es la tierra, pero la tierra dentro del corazón de los hombres. Inicia allí el reino de los cielos, se va gestando, se va desarrollando misteriosamente dentro de uno y hasta llevarnos a la santidad, y eso se prolonga por toda la eternidad. Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillitas, bien pequeñita, pero que cuando uno la siembra se convierte en un árbol grandísimo. Hasta los pájaros vienen a anidar sobre esas ramas. Un árbol muy grande, un arbusto enorme, de más de 2 metros de altura. Y hay un contraste entre la pequeñez y la insignificancia que tiene esa semillita de mostaza y la grandiosidad que produce. Muestra que Dios se mete misteriosamente en el corazón del hombre, en el alma, por la gracia, y realiza una maravillas dentro del corazón del hombre, y lo acrecienta al hombre, lo eleva a la dignidad de hijo de Dios, y además lo convierte en un santo, en un árbol robusto, donde los demás pueden asentarse o ir a la sombra de él, porque así hacen los santos, son sombra para los demás, son apoyo también y sostén para los demás. Lo mismo va a suceder aquí con la levadura. La levadura, un poquito de levadura que se pone en la masa, sirve para que fermente la masa de una manera increíble, se infla, se acrecienta. Lo mismo, el reino de los cielos se parece a la levadura, se parece al grano de mostaza. Pero también se parece a un campo donde se siembra trigo y se esparce la cizaña. Vamos a ver qué es la cizaña. La cizaña es una maleza, una tipo espina. Le tenían terror, pánico los israelitas, y hasta el día de hoy, porque existe la cizaña. Y es tan mala, tan perversa, que se usa como sinónimo para hablar de cosas malas. Este hombre está sembrando cizaña, está sembrando cosas malas, está sembrando cosas terribles. Es un cizañero, le gusta sembrar cizaña, siempre una palabrita para ir sembrando. El demonio usa a las personas para sembrar cizaña, pero también uno a veces siembra cizaña porque se ve movido por su naturaleza caída, o siembra cizaña porque se contagia de la habladuría de los demás, lo que es el mundo, lo que es la debilidad de la carne, o lo que puede ser movido por el demonio, que uno se pone a sembrar cizaña, a hacer daño en un campo, es decir, en la iglesia, en la sociedad o dentro del alma de uno, porque el campo es el mundo, pero también es el alma de cada uno, este campo. La cizaña, en la antigüedad, cuando una persona se enojaba con otro agricultor, dos agricultores se enojaban, ¿qué hacía por lo general el que quería vengarse del otro? Le echaba cizaña. Cuando sembraban el trigo, esparcía cizaña, iba de noche, tiraba un poco de cizaña y se iba. Eso era terrible, ahora van a ver por qué, gravísimo. Hoy día, cuando a una persona le cae mal al otro, va a un curandero o a un brujo que le haga un maleficio para que se muera, etcétera, y no se da cuenta que se está dañando a sí mismo. El que se echa la cizaña es uno cuando va a hacer eso.
Es una manera de sacar todo el odio que uno tiene adentro, hacerle la maldad al otro. Y aquí de alguna manera estaba eso. Era la manera de hacer maldad a los demás agricultores. ¿Por qué era tan terrible? ¿Por qué arruinaba tanto la cosecha? Porque es muy parecido al grano de trigo, muy parecida la cizaña al grano de trigo. No se puede distinguir. Primera cuestión, la confusión. Muy igual. Así el demonio, cuando quiere destruir una persona, así se mete la maldad en el mundo y en nosotros. Es tan parecida la verdad, tan parecida, que dicen que no hay que discriminar. Por ejemplo, no hay que discriminar. Entonces se pueden casar un gato con un hombre, no discriminar. Se puede casar un hombre con un hombre, no discriminar. Una mujer, no discriminar, como si fuera la verdad. Todas esas falsedades son muy parecidas porque tocan los sentimientos de las personas, pero no se dan cuenta que detrás hay una gran mentira. Detrás se esconde el demonio para sembrar cizaña. El aborto, pobrecita, la persona quedó embarazada, vino una persona, la violaron. ¿Qué culpa tiene, pobrecita? Le sacamos el problema, como si el problema fuera un fruto bendito que está saliendo allí porque Dios le dio la vida, es un ser personal, como si el problema fuera ese, como si él fuera el violador. No es sacarle un problema eso a la persona, es meterle otro problema encima, porque la persona, cuando sepa y tome conciencia de lo que ha hecho, toda la vida quedará mal. Pero así es la cizaña, muy parecida al trigo. Y el trigo es un alimento sustancial muy importante, la base de todos los alimentos, el pan, del cual Jesús utilizó para convertirlo en su cuerpo y en su sangre, la harina de trigo. Es básica en todos los países del mundo, aquí compite un poco con el maíz también, pero el trigo también está presente. Allí en Israel el trigo era la harina fundamental para el pan. No había pan de maíz, sino trigo. Muy parecido. Además, la cizaña tiene la particularidad que va creciendo igualito que el trigo. Sigue creciendo, nadie se da cuenta. Miran qué cantidad de trigo, más que lo que sembré, porque está tan apretadito. Qué cantidad de trigo, qué bárbaro. Y la cizaña va metiendo su raíz dentro de la raíz del trigo. Se entrelaza, de tal manera que si uno quiere sacar una planta de cizaña, va a arrancar el trigo, porque tiene esa particularidad. Se enrieda con la raíz vecina. Tercera característica de la cizaña: si un granito, solo se va a distinguir la cizaña del trigo cuando aparezca la espiga. Ahí recién se va a distinguir, por eso es cuando se advierte, pero ya no se puede hacer más nada, porque si la vas a arrancar, arrancarás el trigo. ¿Qué se puede hacer? Aquí Jesús lo dice, ahora la vamos a volver a leer, la parábola, para entenderla. Tercero, ¿qué pasaba si un granito de cizaña, uno de los granitos de cizaña, se mezcla con la harina de trigo? ¿Qué va a suceder? Una persona que come un pan donde haya tenido mezcla de un granito es como un veneno, es tóxico. Entonces, ¿qué va a producir en la persona que está comiendo el pan? Le va a producir vértigo, náuseas, mareo. Produce un mareo parecido como si uno hubiera tomado mucho vino, se cae. Pero es tóxico, puede matar a la persona. Y por eso le tenían terror. Miren el daño que hace la cizaña, que Cristo la usa para compararla con el pecado y la maldad que el demonio hace en las personas. Y ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que voy a decir aquí, que lo explica Jesús, vamos a leer de vuelta la parábola para entenderla. ¿Quién es ese sembrador? Lo va a explicar Jesús. Dice, el sembrador es el Hijo del Hombre, es decir, Él. Él es el sembrador de la buena semilla, de trigo. ¿El campo qué es? El campo es el mundo, pero también el alma de cada uno, el mundo. ¿Qué más? La buena semilla, ¿qué es? Los hijos de Dios. Todos aquellos que viven en gracia de Dios son la buena semilla, el trigo, que lo siembra Jesús. ¿Qué es la cizaña? Los partidarios del maligno, del demonio, los que viven en pecado mortal, esa es la cizaña. ¿Y quién la siembra? El enemigo, que es el diablo, lo dice Jesús. La cosecha es el fin de los tiempos, el fin del mundo, esa es la cosecha, el fin de la vida de cada uno de nosotros. Los segadores, ¿quiénes son? Los que vienen a segar, los ángeles. El granero
el granero es el reino, es el cielo, donde se va a poner el trigo, y el fuego es el infierno, donde se va a tirar la cizaña. Teniendo en cuenta esto, vamos a leer despacito para que entendamos la hermosa parábola que Jesús explica y que todos los entendían perfectamente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, ahí se duermen. La cizaña solo se puede tirar cizaña o puede entrar la cizaña en el campo si uno se duerme, si uno se descuida, si uno se distrae. Entonces allí viene el maligno y siembra la cizaña en el corazón del hombre. Vamos a seguir después con este tema. Llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Deje que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Y cuando le dicen los apóstoles: pero explícanos el tema de la cizaña y del trigo y de la parábola del campo, después de explicar lo que es cada elemento, como yo lo dije, dice Jesús: así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Y después dice Jesús: el que tenga oído, que oiga. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque los misterios de la vida de Cristo, los misterios de Dios, sobrepasan la capacidad que el hombre tiene para razonar y pensar y entender. De tal manera que, dicho en parábolas, siempre se puede profundizar más y más y más las verdades que Jesús dice. Y si Jesús hubiera hablado con suma claridad directamente sin parábolas, hubiera sido peor para los malos. Peor, ¿por qué? Porque habiendo entendido perfectamente bien, no hubieran aceptado su palabra. En cambio, hablando en parábolas, uno deja entrever las cosas para que con la oración y la ayuda de Dios uno vaya profundizando las verdades en la medida y en la capacidad del conocimiento y del amor de cada persona. Entonces, si uno le dice claramente a una persona: si no te confiesas, te vas a condenar, y se murió, y la persona dice: no quiero, y se muere, se condena, casi con certeza. En cambio, uno le puede decir a la persona: mira, te falta poquito para que partas a la vida eterna, piensa en Dios, qué importante sería estar con su gracia, poder decirle al Señor que te limpie de todo lo que pudiera haber sido malo en tu vida. No trata de a poquito, le dice cosas como para que la persona vaya pensándolo de a poco. Es una manera que se tiene para que pueda entenderlo según sus capacidades. Aunque a veces hay que decirlo directamente, según lo que cada persona sea. Hay personas que sí, hay personas que no. Pero bueno, quiero decir esto: las parábolas son magníficas porque nunca se acaba su contenido. Fijemos, por ejemplo, lo que dice aquí: se durmieron los trabajadores. Así entra el mal en el mundo, porque los que deben cuidar la fe nuestra, los que deben cuidar de la moral, de la salud espiritual y moral, de los que deben cuidar de la parte humana incluso, de las personas, se duermen. Lo humano y lo divino pueden destruirse porque uno se duerme o se distrae. Los políticos, los religiosos, sacerdotes, obispos, los encargados, los papás, las mamás,
todos los maestros, los profesores de escuela que tienen a cargo alumnos, que tienen que enseñar, pueden dormirse, pueden distraerse y dejar que se meta el mal en los demás. Pero también cada uno de nosotros puede dormirse y distraerse. ¿Cuánto mal entra en el mundo por la debilidad y la distracción de los buenos? ¿Cuánto mal entra en el mundo porque no estamos distraídos? Cuando queremos reaccionar, el mal se metió. La distracción no es lo mismo que la recreación. Uno dice, yo me tengo que recrear. Te puedes recrear con lo que sea, pero trata de no distraerte. No es lo mismo distraerse que recrearse. Uno está recreándose si está jugando al ping-pong. Tiene que estar tan atento a la pelotita para que no le den el ojo, pero se divierte con otra persona. Por ejemplo, el deporte, el básquet, el fútbol, se divierte, está atento, entonces se recrea, pero no se distrae. Hay cosas que distraen, pero no recrean. Si uno se pone delante de los jueguitos electrónicos 5 horas, no va a recrearse, se va a distraer. Pierde la noción de dónde está, hasta la noción del tiempo, no sabe ni para qué vive. Y cuando termina eso, menos aún, porque queda su cabeza vacía. Y entonces queda más cansado, le viene sueño, porque estuvo todo el tiempo metido ahí adelante, no tiene ganas de estudiar ni de trabajar, se tira en la cama y no sirve para nada. Ese no se recreó, ese se distrajo, ese se durmió, y el enemigo viene y siembra en su corazón y en su mente la cizaña. Lo mismo con el televisor, lo mismo con las cosas distractivas, lo mismo en un supermercado para una mujer que está tentada de ir a comprar cosas cada rato, lo mismo. No es una recreación, es una distracción y hay que tener cuidado. Uno viene más cansado porque estuvo 3 horas caminando entre las góndolas, mirando precios y todo, bien cansadísimo y histérico porque no le alcanzó ni el dinero para comprar lo que hubiera querido comprar. Eso no es recreativo, es distractivo. El hombre no se tiene que distraer, tenemos que velad y orad para no caer en la tentación. Tenemos que discernir permanentemente las cosas para que no se nos meta la cizaña en el campo, en el alma, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. En todo lugar se mete la cizaña. Se me va a hacer muy largo el sermón, pero simplemente le digo que ha habido una ley que salió aquí en México, como ustedes muy bien saben, porque no se han dormido. El 10 de junio entró una ley, las mujeres jóvenes tendrán el derecho a decidir de manera libre el número y el espaciamiento de los hijos que deseen. Y pueden abortar incluso niñas de 12 años. No sé si saben esas cosas, ¿no? Pero están. No se publican porque crean problemas, pero están. Ahora tienen derecho. Niñas de 12 años. Y que no se opongan los padres o alguien, porque como si se oponen van contra la ley, por tanto le pueden hacer juicio y le pueden multar y hasta ir presos. Esto está aquí, si quieren lo pueden leer en Citizen Go, que es noticia católica, que son los únicos que tratan de rescatar cosas que están ocultas para los que están dormidos. Entran y se filtran leyes que después nosotros decimos, ¿y esto quién lo puso? Y estabas dormido, estabas distraído con cosas del mundo, estabas en otra, no te quejes, la cizaña entró en tu familia, entró en tu corazón, entró en tu mente. Esto es un ejemplo, pero hay miles de cosas que suceden así. Entonces velemos y oremos, no durmamos, tratemos de estar atentos, leamos, investiguemos, protestemos, recemos, hagamos penitencia, porque el mundo nos traga, está la cizaña mezclada con el trigo, de tal manera que si uno quiere sacar ahora algo que está mal, rompe. ¿Qué persona buena, medianamente buena, no está llena de cizaña hoy día? Está todo mezclado. Y si uno dice, bueno, arranquemos la cizaña, saca todo lo bueno, pues está todo tan metido, tan mezclado. Qué difícil es discernir hoy día el bien del mal. Para poder discernir, penitencia y oración y mucha humildad, si no, no hay discernimiento. Y estar velando, velad y orad para no caer en la tentación. Pidamos al Señor que esta parábola del reino de los cielos, Él dice, así es el reino de los cielos. Hay que luchar, la cizaña se mete, viene el enemigo, viene el diablo, mete cizaña en el corazón, en la sociedad. Ese es el reino de los cielos que estamos viviendo ahora dentro de nosotros como una semillita, pero también en la iglesia. Y eso tiene que desarrollarse, crecer hasta llegar a la vida eterna, pero hay que estar velando.
Pidamos a la Virgen María nos conceda la gracia del discernimiento y de estar siempre en vela para que la cizaña no entre en nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo.